Radio Esperanza. Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Queremos oír tu comentario, tu opinión, o cualquier otra cosa. Estamos preparados. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. En cabina tenemos los teléfonos 83 75 50 51, 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Tenemos material para compartirte como todas las semanas. Si te interesa algo, tenemos Biblias, Nuevos Testamentos en audio, paquetes con libritos para evangelizar y folletos por si te interesa algo. Todo esto va sin costo. Solo llámanos y ya nos ponemos de acuerdo. Otra vez por acompañar. Y pues vamos directo al tema. Hoy queremos tratar un tema relacionado con lo que hablamos la semana pasada. Si recuerdas, la semana pasada hablamos un poco de historia de la iglesia cristiana. Vimos cómo fueron naciendo las distintas denominaciones de la iglesia evangélica que hoy existen. Vimos desde la Reforma, cómo comenzó con Lutero en Alemania, pero cómo Calvino hizo lo propio en Escocia, Suecia, en Francia. Pero Calvino con una reforma más radical que la de Lutero. Calvino viene siendo el padre de las iglesias evangélicas, más que Lutero. Calvino fue el que fundó la iglesia reformada y de ahí empezaron a salir todo lo que hoy existe. Primero salieron los anabaptistas y los anglicanos. De los anglicanos luego salieron los bautistas, los cuáqueros, los metodistas y así de cada denominación o cada rama ha salido otra más adelante. La semana pasada vimos que la iglesia de hoy tiene dos problemas. Uno es el de las doctrinas erróneas, la interpretación errada de la Biblia. Pero, aunque fueran buenas las doctrinas, el otro problema que tenemos hoy es lo tibio de las iglesias, lo falto de movimiento. Por decirlo de modo correcto, es la falta del Espíritu Santo en las iglesias. Así nacieron todas las denominaciones, no tanto por diferencias de doctrina, sino por el desacuerdo en lo frío, en lo dormido que estaban las iglesias como hoy. Así, por ejemplo, los anabautistas quisieron despertar a la iglesia reformada, pero estos no lo permitieron. Así que terminaron fundando su denominación. De la anglicana, cuando se enfrió, salió un grupo tratando de despertarla, diciendo esto no es cristianismo, esto está muy frío. Pero no permitieron el cambio, y de ahí nacieron los bautistas, que casualmente hoy se han vuelto súper fríos. De igual modo, nacieron los metodistas, con John Wesley, con George Whitefield, tratando de despertar a la iglesia anglicana, cuando cayó en la religiosidad, pero tampoco pudieron, no se lo permitieron, y así convirtieron otra denominación, los metodistas. Luego de los metodistas han salido otros y así hasta hoy. Por eso hay tanta denominación cristiana. Yo no sé si sabías cómo se han formado tantas. Pero ese es el común denominador. Se repitió vez tras vez. La iglesia nacía ardiente, llena del Espíritu, pero con el tiempo se enfriaba y caía en la comodidad y en la religiosidad. Pero cada cierto tiempo salía otro reformador lleno del Espíritu, pero rechazado por la iglesia o por la denominación establecida, y terminaba formando una nueva denominación. El común de todos estos reformadores, lo que los distinguía del resto, es que estaban llenos del Espíritu Santo, pero de verdad. ¿Y cómo se sabía que tenían el Espíritu Santo en realidad? Porque predicaban en las calles, porque predicaban por el camino, predicaban en los púlpitos, predicaban donde sea. Y ese es el principal fruto del Espíritu Santo. Esa es la principal evidencia
Mire el libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo, es el mover del Espíritu Santo. Lo que pasaba ahí, puedes verlo desde Hechos 2. Unos hoy se equivocan o tuercen las escrituras a propósito y te dicen que la evidencia de que tienes el Espíritu es el hablar en lenguas, pero no es así. Ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, pero mira, ¿cuál es la real evidencia? Mira por qué hablaron en lenguas ese día. Hechos 2 dice que hablaron en lenguas, pero ¿qué es lo que hablaban en lenguas? En Hechos 2:11 dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, es decir, predicaban las maravillas de Dios. Y como había gente de muchas nacionalidades, el Señor, para el que no hay imposible, los hizo hablar en todas las lenguas distintas de la gente que ahí estaba. Eso es lo que pasó en Hechos 2, eso es lo que pasó el día de Pentecostés. Empezaron a predicar la palabra de Dios. Como después de ahí Pedro, ya lleno del Espíritu, se para y predica su primer sermón. Toda la gente de Hechos, ¿qué oraban? Mira por ejemplo en Hechos 4:29, la oración que hacían los siervos de Dios. Decían, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concédenos hablar tu palabra, concédenos predicar con denuedo. Hechos 4:31 dice, cuando predicaron, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el 5:20 de Hechos, cuando un ángel sacó de la cárcel a Pedro y a Juan, les dijo, id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En el 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren el 6:10, dice de Esteban, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. En el 7, todo el sermón que les dio Esteban, aunque le costó la muerte. ¿Tú cómo crees que se iba a callar? El que conoce a Dios de verdad no puede callarse. En Hechos 8:25 dice que ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones anunciaron el evangelio. En el 8:26, como Felipe le predica al etíope. En Hechos 9, cómo narra la conversión de Pablo. Y luego en el 9:20 dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, enseguida de que se convirtió. No esperó 10 años, como tú llevas hoy encerrado en la iglesia, esperando. De ahí en adelante, Pablo solo se dedicó a predicar. En Hechos 12:24 dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En Hechos 13:49 dice la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En Hechos 15:35 Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Te das cuenta de qué trata el libro de Hechos? Pedro recibió el Espíritu y predicaba. Todos los que estaban el día de Pentecostés recibieron el Espíritu y hablaban las maravillas de Dios. Esteban, lleno del Espíritu, predicaba. Pablo se convirtió y dice, enseguida predicaba. Esa es la marca de todo cristiano, en todo momento y en todo lugar. En Hechos 8:4 dice, cuando eran perseguidos y esparcidos. Dice, pero iban por todas partes anunciando el evangelio. Todo cristiano verdadero predica, aunque no quiera, aunque nunca lo haya hecho antes. Es el Espíritu. Es el Espíritu quien habla por medio de las personas que tienen el Espíritu Santo. Desde el inicio de la Reforma, con Lutero, empezó predicando desde un púlpito, porque Lutero ya tenía una congregación a su cargo, pero luego terminó predicando en las calles, en los caminos, cuando fue echado. Pero Lutero nunca paró de predicar la palabra de Dios.
Después Calvino empieza su camino. ¿Basado en qué? Igual, en la predicación. Predicaba en el púlpito, en el templo, en la iglesia, en la calle, en las esquinas. Sus sermones se imprimían, se repartían. La imprenta empezó a ser usada para bendición. Y cuando quisieron callar a Calvino, no pudieron. Así fueron los anabaptistas de aquel entonces, los bautistas de aquel entonces, los metodistas también de aquel entonces. Los metodistas nacieron de un avivamiento iniciado por John Wesley y George Whitefield. El común denominador: predicaban, tratando de despertar al pueblo cristiano. John Wesley predicaba en las plazas, en la calle. Y la iglesia anglicana se enfurecía. ¿Por qué? John Wesley ya era ministro de la iglesia anglicana, así que la iglesia le prohibía hacerlo, predicar en las calles. Y le decía que solo debía predicar en la iglesia. ¿Cuántos pastores hacen esto hoy? Para empezar, pastores que solo predican en su iglesia, en su templo, dentro de 4 paredes. Eso es el pastor de hoy. Un ministerio reducido a 4 paredes. Pero no solo eso, sino que se le interponen al que quiere predicar fuera. Tú no sabes cuántas personas nos han hablado, muchísimas, diciendo: es que yo quiero ir a predicar aquí o a predicar allá, pero el pastor no me da permiso. ¿Y tú crees que se necesita el permiso de tu pastor? ¿Sabes qué les dijo Wesley cuando le decían: usted solo debe predicar en la iglesia? Él dijo: mi iglesia es el mundo, y en cualquier lado predicaré, porque para eso es que fui enviado por mi Señor. Lo mismo le decían a Juan y a Pedro en el libro de Hechos. Les decían que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y en Hechos 4:19, Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es increíble que tantas personas que sienten ganas de predicar, que quieren predicar, que su pastor se los prohíba. ¿De qué lado estás, pastor? Pero lo más increíble es que le obedezcas y que termines no predicando. Cuando la Biblia dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo puedes obedecer a un pastor en esto? Esto es suficiente motivo para darte cuenta que ese es un falso pastor. No solo deberías predicar donde Dios te llama, sino apartarte de un pastor así. Es más, si tu pastor no te está empujando a que prediques fuera de la iglesia, no es un buen pastor. ¿Cuántos pastores hoy te dicen: no puedes ir a predicar, no puedes ir a los hospitales si no te doy permiso, no puedes ir a otra iglesia, no puedes hacer nada más lo que ellos te dejen hacer? ¿Quién se creen? La iglesia debería ser para eso, para preparar a la gente para que predique en la calle, no para estar sentados toda su vida los domingos. Pero hoy el pastor no deja que nadie se mueva, cuando él debería de guiarlos al movimiento. Al contrario, si alguien se atreve a querer moverse, le apagan el espíritu. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, pastor. Estamos ignorando esto. Estamos ignorando que es un mandamiento. ¿Sabes? Cuando pensaba en el título del programa de hoy, le dije a mi esposa, le dije: se va a llamar El Mandamiento Ignorado. ¿Y sabes qué dijo mi esposa? Vas a hablar de sed santos. Le dije: no, ese es otro mandamiento que estamos ignorando. Estamos ignorando los mandamientos de Dios. Si no estamos haciendo esto de predicar, estamos en pecado. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y nos está pasando lo que dije a los católicos semanas antes. Aunque fueran buenos, aunque guardaran todos los demás mandamientos, si no dejan de adorar imágenes, no se pueden salvar. Lo mismo es para los evangélicos. Aunque fueran buenos, aunque no faltaran nunca a la iglesia, hicieran su oración de fe, guardaran todos los demás mandamientos, si no estás predicando,
de ninguna manera eres salvo. Y no es porque las obras salven, sino que esto, el predicar la palabra de Dios, el predicar del Señor que te salvó, es la principal marca de que eres salvo. Y si no lo estás haciendo es porque de ninguna manera eres cristiano. No es que te salves por predicar, sino que si no estás predicando no eres salvo de ninguna manera. ¿Tú crees que si alguna persona que se dice cristiana, pero nunca en su vida siente el deseo de compartir la palabra y predicar, puede ser cristiano de verdad? ¿Puede ser salva una persona así? ¿Morará en alguien así el Espíritu de Dios? El libro de Santiago dice que el que guarda todos los mandamientos, pero falla en uno, se hace culpable de todos. Y este es un mandamiento del Señor. Y si no lo estás haciendo, estás en pecado. Yo no sé si estés de acuerdo, no conmigo, sino con la Biblia, porque la Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que pecado es una infracción de la ley. Pecado es violar un mandamiento de Dios, y predicar la palabra es un mandamiento de Dios. Esto es un mandamiento, se le conoce como la Gran Comisión. Es la gran tarea que nos dejó Jesús para sus discípulos, para nosotros. En Mateo 28:19, Mateo 28:19 dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandamiento, pero no lo estamos haciendo. Y luego, es tan tonto escuchar personas tan engañadas, cristianos que dicen, mira, Dios no me va a dejar nunca, porque en Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te equivoques, cristiano, esa promesa no es para ti. Nos gusta vivir engañados, nos engañamos a nosotros mismos. Nunca le has predicado a nadie y crees que esta promesa es para ti. Y decimos, yo me apropio de esa promesa. ¡Qué tontería! ¿Quién te enseña esas cosas? ¿Sabes cómo te apropias de las promesas? De esta y de todas. Predicando, obedeciendo los mandamientos, extendiendo la palabra, llevando el evangelio. Así se apropia uno de las promesas. Esta promesa es para los que predican. Si tú predicas la palabra de Dios donde sea, en las calles, en las plazas, en los hospitales, Dios dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Jesús. El Espíritu Santo estará en ti. En Juan 14:18 dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, nos dijo Jesús. Pero está hablando a los que obedecen los mandamientos. Está prometiendo al que obedece este mandamiento ir y hacer discípulos. Es una tragedia que la iglesia, toda la iglesia, la mayoría de las personas se creen salvos y creen que tienen el Espíritu solo porque una vez hicieron una oración. El Espíritu no se mueve así. El Espíritu, lo que enseña la Biblia, dice que viene sobre el que le obedece. Hechos 5:32 dice el Espíritu Santo, el cual da Dios a los que le obedecen. En Juan 14:21 dijo Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. En Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, y haremos morada en él. Es decir, sobre el que guarda su palabra, hará morada el Espíritu Santo. El Espíritu no posa sobre cualquiera. El Espíritu viene sobre el que guarda los mandamientos, y este es un gran mandamiento, ir y hacer discípulos. ¿Sabes cuál es la mayor tragedia de la iglesia evangélica de hoy? La misma que ha pasado todos los siglos. No tienen el Espíritu, pero están convencidos que sí. Los han convencido que sí. Las personas hoy, los cristianos de hoy, no tienen el Espíritu, pero están convencidos que sí. Así como tú que me escuchas.
iglesias tan frías, iglesias muertas, tan pasivas, sin movimiento, pero creen que tienen el Espíritu Santo. ¿Y en qué se basan? Ellos dicen, es que ya lo aceptamos, y Él vino, aunque no lo sentimos. No, hermano, recibir el Espíritu es una experiencia sobrenatural. Pero luego, si recibes el Espíritu, tiene que hacer muchas cosas en tu vida. Pero lo principal, la principal evidencia es que enseguida te hace hablar las maravillas de Dios, la palabra de Dios, te hace predicar el Evangelio, te hace hablar de aquel que te salvó. Esa es la evidencia, hablar la palabra de Dios. Porque hay otra denominación que se fue al otro lado, los pentecostales, del extremo friolento, casi muerto, se fueron al otro. Ellos dicen que lo sienten, ellos dicen que lo reciben y los hace hablar en lenguas. Ellos dicen que lo reciben y los hace hacer ruidos extraños. Ellos dicen que lo reciben y los hace reír como loquitos. Ellos dicen que lo reciben y los tumba al piso y hace que se revuelquen como endemoniados. Es decir, se fueron al otro extremo. Pero no te equivoques, la evidencia que lo tienes y que lo recibiste no son que hables en lenguas, no es que te caigas y te desmayes, ni que te den convulsiones, sino lo que pasa después en tu vida. El que recibe al Espíritu predica, habla la palabra de Dios, no se puede callar, no se puede enfriar. Jeremías dijo en una ocasión, después de todo lo que había padecido, en Jeremías 20, del 8 al 9, dice, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo, pero no pude. Eso es lo que pasa cuando alguien se convierte de verdad, cuando alguien es salvado por Dios de verdad, cuando alguien recibe su Espíritu de verdad, cuando alguien tiene un encuentro con Dios. Hablas, predicas, quisieras que todos vivieran lo que tú viviste, quisieras salvar al mundo entero. Predicas su palabra, sientes ese fuego que te quema, como dijo Jeremías, como pasó con Pablo, como pasó con Esteban, con todos los discípulos. Si en realidad eres salvo, predicas en todo momento, en todo lugar. Es como, por ejemplo, si tuvieras cáncer, si estás desahuciado y de pronto descubres la cura contra el cáncer, ¿qué harías? Luego de que fuiste curado, buscarías a todos los enfermos y les dirías, mira, aquí está la cura para el cáncer. ¿O a poco dirías, no, ya me sané yo, los demás que se mueran? ¿Sabes? Eso es lo que parece que hacemos. Según tú, eres salvo, pero no sales a ayudar a nadie a salvarse. ¿No te importa que los demás se pierdan? ¿No te importa que la gente muera? ¿Eso haría Jesús? Jesús nos dijo, somos luz, y no se hace la luz para esconderse, sino para alumbrar al mundo. Dice en Mateo 5, ¿estás alumbrando? ¿Sabes qué quiere decir Jesús cuando nos dijo que somos luz? Él en otro versículo, en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Él ascendió y nos dejó su Espíritu. Ahora tú y yo somos la luz del mundo. Nosotros debemos hacer el trabajo de Jesús. Nosotros debemos estar viviendo la vida de Jesús. Yo te pregunto y sé sincero contigo, ¿estás alumbrando al mundo? ¿Estás predicando? ¿Estás luchando por salvar personas? Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los teléfonos aquí en cabina. Es el 8375-5051 y 8375-5055. También te voy a dar mi celular por si quieres mandarnos un mensajito de texto. Es el 818-252-8607. Y bueno, estamos hablando de la predicación. Estamos hablando de la evidencia de que somos cristianos, de que tenemos el Espíritu en nosotros. Eso es que predicamos la palabra. Por eso es muy fácil contestar cuando digo que esas campañas de sanidad no son de Dios y me dicen, ¿y usted cómo lo sabe? Ellos sanan de verdad, porque el Señor no nos mandó a sanar, nos mandó a predicar. Dice en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No escogió los milagros, no haciendo payasadas, no haciendo obras, no cumpliendo sacramentos. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo dijo, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No nos vamos a salvar congregándonos o no fallando a la iglesia. Eso ni siquiera es la evidencia de ser cristiano. La evidencia de que eres cristiano y de que eres salvo no es que vas a la iglesia, es que predicas de aquel que te salvó. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos llamados. 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Es lo que somos. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos adquiridos? ¿Para qué fuimos comprados por su sangre? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciarle, para predicarle. Según tú, te haces cristiano porque fuiste salvado. Ibas al infierno, estabas enfermo y de repente Dios te salvó. Dios te compró. Pero a ti no te importan los demás. ¿Tú crees que puedes ser salvo pensando así? Pero si te fijas bien, aquí está la clave. Hoy, la peor doctrina que hay en las iglesias, en las religiones, es que uno puede salvarse a sí mismo, pero no es así. La Biblia enseña que la salvación es de Jehová. Lo dice en varias ocasiones. Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y en Romanos dice, no depende del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si eres honesto y miras cuando te convertiste, si es que te convertiste de verdad,
Debes saber que Dios fue el que te salvó. Uno nada tiene que ver. La salvación es de Jehová. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Yo tampoco puedo salvarte a ti. Si pudiera salvar a alguien, hubiera salvado ya a toda mi familia. Pero no se puede. La salvación es de Dios. Y sabes, de esta desviación de doctrina nacen todos los errores. Por eso estamos tan fríos respecto a Dios. Porque, aunque de palabra decimos que sí, la verdad es que creemos que no lo necesitamos. Creemos que podemos salvarnos solos. Los católicos dicen, te salvas haciendo penitencias, o te salvas cumpliendo con los sacramentos. Y si aún no te salvaras y te fueras al purgatorio, de ahí te sacamos con misas. No necesitas a Dios para nada. Y los evangélicos hacemos cosas parecidas. Nos salvamos haciendo una oración. Nos salvamos pasando al frente o firmando una tarjetita. Nos salvamos estudiando un discipulado. Nos salvamos bautizándonos en agua. Nos decimos, solo tienes que aceptarlo. Recíbelo en tu corazón. Solo repite después de mí. ¿Quién necesita a Dios? ¿Dónde quedó el arrepentimiento? ¿Quién nos está enseñando esta basura? Muchos dicen, hazlo el Señor de tu vida. Y yo te digo a ti que escuchas, creas o no creas en Dios, al ateo, al católico, al evangélico, a todos. Él es el Señor de tu vida, te guste o no te guste. Él es Señor. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de iglesia hemos hecho? ¿Quién predicaba cosas como estas? Jesús, Pedro, Pablo, ¿quién? Por eso no predicamos, porque lo que tenemos que predicar es cómo Dios nos salvó, cómo Dios tuvo misericordia. Pero decimos, ¿pero qué es eso? Si yo me salvé con los sacramentos, si yo me salvé cuando hice mi oración de fe. Pero lo peor que puede pasar es que algunos de los que hoy deciden salir a predicar, andan predicando lo que no es el evangelio. Y le dicen a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? Repite esta oración. Los estás mandando al infierno. No se trata de salir por salir. Se trata de predicar lo que el Señor manda, el evangelio. Lo que Jesús predicaba. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y la Biblia dice en Gálatas 1:8 que el que predique otro evangelio, otra forma de ser salvo, es maldito. No se trata de predicar por predicar. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. No se trata de predicar lo que sea, sino de predicar la palabra de Dios. Los que más salen a predicar son los testigos de Jehová y los mormones, para vergüenza nuestra. Pero ellos, si convencen a alguien de adherirse a ellos, los hacen hijos del infierno. Bueno, nosotros también, si vamos al mundo y les predicamos mentiras, si les prometemos cosas que Dios no prometió, si les prometemos prosperidad, sanidad, y les decimos que todo irá bien, los hacemos hijos del infierno. ¿Tú crees que Dios no te va a reclamar nada? No es predicar cualquier cosa. Ya hemos hablado, el ejemplo más claro se da en una estación como esta. Todo el día hay personas predicando, pero no todas predican el verdadero evangelio. Y el que predica otro evangelio es maldito para Dios. Unos predican milagros. Ahorita al ratito te van a decir que Dios quiere hacerte rico. Más tarde van a reprender demonios. Pero la verdadera evidencia de que uno tiene el Espíritu es que predicas lo que Dios te manda predicar. La palabra de Dios, la verdadera palabra, el evangelio, la leche no adulterada. Confrontarlos con su pecado, como hacía Pedro. Les dijo, ustedes son pecadores, ustedes mataron a Jesús. Como hacía Esteban cuando les dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Cuando unos le dijeron a Pedro, ¿y qué haremos?
Pedro no les dijo, repitan esta oración. Pedro les dijo, arrepiéntanse. Y les decía, sean salvos de esta perversa generación. Eso hay que predicar, no engaños. Esto no es cosa menor. Despierta. El cristianismo no se trata de un día hacer tu oración y ya. Te está engañando el diablo por medio de sus ministros. El cristianismo no es ir a la iglesia todos los domingos y ya. El cristianismo es mucho más que eso. Ser cristiano es mucho más de lo que estamos haciendo. El cristianismo es vivir como Jesús. Es tomar la vida de Jesús. ¿Y cómo vivía Jesús? Vea los evangelios. Hacía muchas cosas. Consolaba, sanaba, pero principalmente predicaba y discipulaba. Predicaba en todo momento, en todo lugar. Jesús dijo en Lucas 4:43. Lucas 4:43. Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. A eso fue enviado. ¿Y tú? ¿Para qué fuiste enviado? ¿Para qué fuiste salvado? ¿Para no hacer nada? ¿O para ir a la iglesia los domingos? ¿Eso es todo? El cristianismo es vivir como Jesús, llevar las marcas de Cristo. Pablo dijo en Gálatas 6:17, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En 1 Corintios 11:1 decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Efesios 5:1 dijo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y tú a quién estás imitando? ¿A quién estás siguiendo? ¿De quién eres seguidor? ¿Sabes lo que significa la palabra cristiano? Cristo pequeño. Y así les llamaban a los seguidores de Cristo, y lo hacían en forma despectiva, porque decían que vivían y se parecían a Jesús. Y nosotros hoy decimos, ya me hice cristiano. ¿Así por qué? Porque ya hice mi oración. ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que eso no es cristianismo verdadero? Ahí los demás eran los que les llamaban cristianos. Los demás se daban cuenta que vivían como Jesús. Y sabes, no era porque traían su Biblia bajo el brazo, no era porque traían playeras cristianas, o no era porque traían la cruz colgada del pecho, o su rosario en el carro. No era porque oían música cristiana, o porque traían el pescadito pegado atrás. No, era por su estilo de vida, era por lo que predicaban. En Hechos 4:13 dijeron de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres del vulgo, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, por lo que Jesús, por cómo vivían, andaban como Jesús andaba, predicaban como Jesús predicaba. A ti se te nota que conoces a Jesús, se te nota que ya tuviste tu encuentro con Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, el que dice que es cristiano y que dice que tiene el Espíritu Santo debe andar como Jesús anduvo. Tú andas como Jesús anduvo. Sé sincero. No te molestes conmigo. No te ciegues. Analiza tu vida. Analiza tu fruto. Examinaos, dice la Biblia. 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Porque no se trata de decir, hoy que me escuchas, tienes razón, vamos a salir a predicar mañana. Esto es más que eso. ¿No te das cuenta que si no tienes ese deseo en tu corazón, es porque no tienes el Espíritu Santo? Y si no tienes el Espíritu en ti, no eres salvo. No eres cristiano. ¿No te preocupa ni tantito? Hoy lo que abunda son cristianos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Nuestros hechos lo niegan. 1 de Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mira lo que dice aquí, el negar a Dios
no es de palabra. De hecho dice, profesan conocer a Dios, dicen y juran conocer a Dios como tú. Tú no lo niegas de palabra nunca. Tú te dices cristiano, tú te dices conocer a Dios, pero tus hechos, ¿estás predicando la palabra? ¿Estás compartiendo su palabra con denuedo? Si no lo haces, lo estás negando. Estás negando al Señor con los hechos. Es como se niega a Dios y tú lo estás negando. Y la Biblia dice, 2 de Timoteo 2:12, si le negamos, Él también nos negará. Mateo 10:32 y 33, a cualquiera que me confiese, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, no de palabras, sino con hechos, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te negará. Te dirá, como dice en Mateo 7:23, nunca los conocí. Apártense de mí. ¿No te preocupa? Mira la palabra que usa Jesús en este pasaje, confesar. Hazte un favor y busca su significado o sus sinónimos. Confesar es expresar. Confesar es revelar, contar, testimoniar, testificar. Eso es confesar. Confesar viene del griego homologeo, que significa hablar. Hablar lo mismo. Entonces, cuando Jesús está diciendo en Mateo 10:32, el que me confiese delante de los hombres, quiere decir, el que hable de mí delante de los hombres, ¿te das cuenta? Que hable de mí, que predique de mí. Eso es confesarlo. No solo como hoy hacemos, yo te confieso, o mencionar su nombre. No, confesar a Jesús es predicar de Jesús. Y esto es lo mismo que quiere decir en Romanos 10:9. El versículo más mal utilizado y el que más utiliza el diablo para engañarnos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y creemos que confesar es decir, yo te confieso. Hoy en este nos basamos para decir, yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y ya eres salvo. ¡Qué tontería! Lo que está diciendo es que si confesares, que si hablas a los hombres que Jesús es el Señor, que si predicares a los demás de su señorío, serás salvo de verdad. Mira lo que les está diciendo. El libro de Romanos, acuérdate que les escribe a una iglesia cristiana. Es decir, son personas ya convertidas, ya salvos. Pero Pablo les está diciendo lo que yo te digo hoy. No basta con decir yo creo. Cuando dijo en el 10:8, cerca está la palabra en tu boca y en tu corazón, les está diciendo, si crees de verdad, busca evidencia. La palabra no solo se queda en el interior, sino tienes que hablar. Tiene que estar en tu corazón y en tu boca. No puedes estar callado. Tienes que confesar con tu boca lo que crees con tu corazón. ¿Te das cuenta? Le habla a convertidos como nosotros y les dice, no solo es decir creo. Tienes que confesar con tu boca, hablar con tu boca. En el 10:10 le dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se habla para salvación, se predica para salvación. Si no estás predicando, quiere decir que tu conversión es falsa. Sigue leyendo el contexto. ¿Por qué Pablo quiere que prediquemos a la gente? En el 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y un error que nos enseñan hoy es, invocar es igual a confesar, y no es así. Busca el significado. Invocar es clamar, pidiendo ayuda a un ser superior, a Dios en este caso. Clamar, humillarse. Dice, todo aquel que clame y se humille y pida ayuda al Señor, será salvo. Eso es lo que está diciéndoles Pablo. Pero y luego les dice, lo que hoy te estoy diciendo a ti, lo que Dios nos dice a nosotros, en el 10:14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Te das cuenta?
La Biblia dice: un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y Dios nos está diciendo aquí: pero ¿cómo se humillarán si no les predicas el evangelio? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si nadie les predica? Dios nos está mandando predicar. ¿Te das cuenta de lo que significa este versículo que nos han enseñado tan mal? Si quieres, la próxima semana analizamos un poco más este verso. Pero el centro de Romanos 10, el corazón de Romanos 10. Mira lo que nos dice Dios: ¿cómo oirán? ¿Cómo van a invocar mi nombre si nadie les predica? A eso fuimos enviados, a predicar. Eso es el cristianismo. El cristianismo es muerte. Muerte de nuestro viejo hombre, de nuestra antigua persona. Tiene que morir para luego poder nacer de nuevo. Pero la persona que nace de nuevo es Jesús. Jesús nace en nosotros. Jesús vive dentro de nosotros. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es ser cristiano. El cristianismo no es como hoy lo vives. No es la misma persona, los mismos deseos mundanos. Pero ahora Jesús nos ayuda a lograrlos. Creemos los cristianos que Jesús está para ayudarnos con lo que nosotros deseamos. Creemos que Jesús nos va a ayudar a ser mejores profesionistas, a tener más dinero, a tener mejores trabajos que los demás. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es dejar nuestros sueños, dejar nuestros proyectos, dejar todo lo que habíamos planeado y soñado que haríamos con nuestra vida y cambiar todo eso por los sueños, por los deseos de Jesús. Eso es ser cristiano. Y los deseos de Jesús nada tienen que ver con los nuestros. Los deseos de Jesús giran respecto a su reino. Que su reino crezca, que su reino se establezca y que su reino sea predicado. El cristianismo es nosotros viviendo por Él, viviendo en su lugar, viviendo la vida que Él debería de vivir, llevar sus marcas. Un resumen sería que Él toma nuestro lugar en la cruz para que nosotros tomáramos su lugar en el mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como Jesús viviría. Ese es el trato, ese es el pacto, el nuevo pacto. Ese es el intercambio. Jesús dice: yo voy a morir por ti, para que tú vivas por mí. Vivir por Jesús no es hacer nuestros deseos, y Jesús nos va a ayudar. No, es hacer los deseos de Jesús. No sé, es como si a un hombre moribundo le falta un órgano, un pulmón, un corazón, y viene un amigo, aunque en este caso fue un enemigo, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Viene un amigo y le dona el corazón, pero hacer eso le va a costar la vida. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Viene el amigo, le da el corazón, pero le dice: solo te voy a pedir una cosa, cuida a mis seres queridos, termina estos proyectos que tenía. ¿Qué crees que haría el moribundo? Lo haría todo con gusto. Le dio vida, dio su vida por él. Claro que va a cuidar a los que él ama y va a terminar el proyecto que él dejó. Es lo mismo. Jesús fue a la cruz por nosotros, pero el trato es que nosotros terminemos su trabajo, que vivamos por él. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué pendiente tendría Jesús? Predicar, extender el reino, que su reino se establezca. No sabes, nunca te has preguntado por qué sigues con vida, por qué no te ha llevado, porque tiene un trabajo para ti, pero no lo estás haciendo. Somos privilegiados, nos dio un ministerio y lo estamos ignorando. Segunda de Corintios 5:19 dice: cuando Dios estaba reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Yo te voy a poner un ejemplo, no sé si tú lo has vivido de cerca. Cuando un hijo abandona a un padre, como narra la parábola del hijo pródigo,
cuando un hijo se va de casa. Yo lo he visto de cerca, ¿sabes? Y he visto al padre llorar. He visto al padre no tener ni hambre por su hijo que se fue. El papá flaco. Y sabes, el ministerio que se nos da a ti y a mí es ir con el hijo y decirle: ¿qué te pasa? Tu papá está muriendo de tristeza. Regresa a casa. Regresa a casa. Eso es lo que se nos encargó a ti y a mí. A ti y a mí que conocemos al Padre. ¿Cómo podemos permanecer quietos si el Padre se está muriendo de tristeza porque ve a sus hijos perderse? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te has convertido como el segundo hijo, como el hermano del hijo pródigo. No te cabe en la cabeza que Dios ama al pecador, que Dios ama a los católicos, que Dios ama a la prostituta, que Dios ama a los homosexuales. ¿Y sabes qué está esperando? ¿Quién les predique la palabra? Porque quiere que regresen a Él. Pero tú y yo nos escondemos entre cuatro paredes. Rehuimos como Jonás. Estamos rehuyendo nuestro llamado. Estamos rehuyendo nuestro llamado y creemos que somos cristianos. Hemos hecho cosas tan pobres de nuestro cristianismo. Solo revisa tu forma de orar. Dame, bendíceme, cuídame, prospérame. Puro yo, puro yo. Pero cuando le dices: Padre, ¿cuál es mi tarea? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Y es el ministerio de la reconciliación. Ayudar a que el mundo, a que el pecador se reconcilie con Dios, porque Dios está triste. Estamos fallándole a Dios. Queremos que Él nos resuelva todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nos lo resuelve, que nos sigue amando y que es bueno. Pero nosotros no estamos haciendo nuestra parte. No estamos sirviendo al Señor. Ir a la iglesia no es servir al Señor. Por favor, hermano, recapacita. Fuiste hecho con un gran propósito en la historia del cristianismo. No te conformes con menos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que ir a predicar al perdido. Te convertiste para servir al Dios vivo y verdadero. Tenemos que ir a rogarles en nombre de Cristo, dice la Biblia. Regresa a tu Padre. Ese es nuestro trabajo. Ir a rogarle al perdido que vuelva a Dios. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.